Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Beanerman 1, en la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Un corte por encima del resto. KTX Food Wars, capítulo 13. Diablo. Bajo el suave resplandor de la luna, nuestro grupo, compuesto por todos los miembros del dormitorio Polar Star excepto Isiki, regresó al dormitorio. El sol ya se había ocultado bajo el horizonte, y el sendero estaba iluminado por una pálida luz plateada de luna y las débiles lámparas que bordeaban el camino. Así de largos habían sido los combates de hoy. Fiesta. 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 Una voz enérgica rompió el silencio, pero no era Soma a mi lado, sino alguien más. La única culpable posible, por supuesto, era Yuki, que iba saltando delante del grupo con las manos levantadas, como si acabara de ganar la lotería. La cantidad de energía que aún tenía después de un día tan largo era desconcertante. Vamos, todos. Tenemos que celebrar las increíbles actuaciones de Soma y Kiyotaka. ¿Ya no es Kiyotron? Pregunté. Después del espectáculo que causó durante los combates, era difícil no escuchar el apodo que me había puesto. ¿Sí? Canturreó Yuki. Que prepares la cena compensa totalmente todas las maldades que cometiste hoy. Ya veo. Una lógica impecable. Jejejeje. Detrás de ella, Marui avanzaba arrastrando los pies, acomodándose las gafas que se le resbalaban por la nariz cada pocos pasos. Yuki, haces demasiado ruido, ya pasaron las 7, mira a tu alrededor. Dijo, extendiendo dramáticamente el brazo hacia el oscuro y vacío campus. No hay ni un alma por aquí, así que a quién le importa lo fuerte que hablemos. Su voz se elevó aún más mientras daba una vuelta completa sobre sí misma. Sakaki soltó una suave risita ante las ocurrencias de Yuki, mientras que Marui parecía haber perdido toda esperanza. El resto del camino pasó rápidamente y, al poco tiempo, la vieja estructura de madera del dormitorio Polar Star apareció ante nosotros. Entramos y nos dirigimos directamente a la cocina como primera parada. Y entonces una cabeza apareció de repente. Isiki. Nos miró alegremente, llevando un delantal, y nada más. Bueno, nada demasiado nuevo, una vista a la que empezaba a acostumbrarme. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera comentar la situación, otra cosa en la habitación atrajo inmediatamente la atención de todos. Una enorme caja estaba colocada en el centro del suelo de la cocina. «¡Guau! ¿Qué es eso?», soltó Aoki. Antes de que alguien pudiera intentar adivinarlo, Fumio apareció detrás de nosotros, viéndose muy feliz en ese momento, especialmente mientras nos dirigía una mirada a Soma y a mí. Eso, dijo, colocando las manos en la cintura, vino del conglomerado Mito. Yuki se quedó congelada. Sus pupilas se expandieron como gemas atrapando la luz. El resto de los miembros del dormitorio observó con entusiasmo. Soma y yo intercambiamos una mirada. Él ya tenía esa sonrisa habitual en el rostro. Fumio continuó, prolongando el suspenso a propósito. Y dentro de esta caja, Yuki explotó. Eso ahí. Su grito hizo temblar las ventanas. Marui estuvo a punto de desmayarse. Sakaki rompió a reír. Incluso la tímida Megumi no fue la excepción, pues una sonrisa apareció en su rostro. Isiki aplaudió como un niño en Año Nuevo. Me remangué la camisa y di un paso al frente hacia la caja, sintiendo como la atmósfera de la habitación pasaba de la emoción a una anticipación absoluta. Los demás se agolparon detrás de nosotros como niños esperando dulces. Le lancé una mirada a Soma. Bueno, tú conseguiste esto, dije. Así que, ¿por qué no te encargas tú? Soma se rió, pero no rechazó mi propuesta. Se colocó a mi lado. Intenta seguirme el ritmo, le dije. Ja 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 ja. Lo mismo te digo. Respondió de inmediato. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Por primera vez en mi vida, había perdido por completo la noción del tiempo. Las risas, la cocina, las conversaciones, el ambiente relajado, no esperaba disfrutar tanto. ¿Quién habría pensado que me sentiría tan cómodo aquí tan rápido? Cuando finalmente me dirigí a mi habitación, el pasillo estaba en silencio. Los demás seguían abajo, y yo decidí terminar la noche antes que ellos.
Cuando llegué a mi puerta, algo llamó mi atención. Una pequeña esquina de un sobre sobresalía por debajo de ella. Una carta. Me agaché, la recogí y entré en la habitación antes de abrirla. Mis ojos recorrieron el contenido en cuestión de segundos. Luego rompí el papel en varios pedazos sin dudarlo. Dejé los restos dentro de una taza, vertí agua sobre ellos y esperé hasta que la tinta se corriera y el mensaje no fuera más que una masa empapada e irreconocible. Esa era la firma. Una oferta interesante, murmuré. Pero llega un poco tarde. No conocía la identidad del remitente, pero el tono de la carta dejaba algo claro. Provenía de alguien influyente. Alguien acostumbrado a hacer ofertas que la gente no rechazaba. La confianza en la redacción, los ideales que mencionaba, no provenían de un simple estudiante. Pero por ahora no tenía intención de aceptar sus condiciones ni de iniciar investigaciones sobre ese asunto. Con ese tema resuelto, me recosté en la cama y dejé que mis pensamientos recorrieran la semana pasada. Solo había transcurrido la primera semana de clases y, sin embargo, parecía que había pasado mucho más tiempo. Mi mayor problema, es decir, el dinero, estaba resuelto. Pero esa solución vino acompañada de un gran cambio. Mi condición de estudiante transferido, odiado y subestimado había desaparecido. Ahora era, posiblemente, el estudiante de primer año más comentado de Tsuki. Solo Nakiri Erina gozaba de un reconocimiento comparable, e incluso allí, su prima Alice no podía rivalizar con la atención que yo había traído hoy. El impacto de esos combates no había sido pequeño. Con los ingresos que ahora tenía asegurados, podría permitirme fácilmente un apartamento privado, y uno bastante espacioso. Pero no quería irme. El dormitorio Polar Star ya había comenzado a cambiarme, y ni siquiera había pasado una semana completa. Este lugar me ayudaría a crecer, no solo como persona, sino también como chef, y eso encajaba perfectamente con mi objetivo más importante en Tsuki en ese momento. De todos modos, era hora de dormir. Después de todo, tenía entrenamiento planeado para mañana por la mañana. Y alguien iba a sufrir muchísimo. Pobre Soma. La noche pasó sin que nadie lo notara. Si alguien mirara al exterior a esta hora, no podría saber si era tarde por la noche o temprano por la mañana. Después de todo, afuera reinaba una oscuridad absoluta. Eran las 5 a.m. y el dormitorio Polar Star estaba en silencio. Pero ese silencio no iba a durar. Justo a la hora exacta, unos golpes secos resonaron por el pasillo y se estrellaron contra la puerta de Soma. Dentro, desparramado perezosamente sobre su cama, Soma gruñó como un animal moribundo. Agarró la almohada y se la aplastó sobre la cabeza, amortiguando el sonido del exterior. Por un momento, funcionó. Entonces los golpes cesaron. El silencio regresó. Y entonces, sin la más mínima advertencia, una de las placas del techo se movió. Una mano la apartó y una figura descendió dentro de la habitación con la silenciosa elegancia de alguien que hacía eso profesionalmente. El aterrizaje elegante y casi inaudible hizo que el chico en la cama siguiera completamente inconsciente de que ahora había alguien más de pie en su habitación. Como el sonido no era suficiente para despertarlo, el joven tuvo que recurrir a otros métodos. Una solución simple, violencia. Un puñetazo, no demasiado fuerte, pero ejecutado con suficiente precisión, fue directo al estómago de Soma. ¡Gaa! Jadeó, doblándose prácticamente por la mitad antes de caer rodando de la cama. Tosió violentamente, con los ojos llorosos, antes de fulminar con la mirada al malhechor que estaba en su habitación. ¡Kof! ¿Qué demonios te pasa, hombre? ¿Cómo entraste aquí? ¿Y por qué? Son las 5 de la mañana. Es hora de entrenar, dijo Kiyotaka con tranquilidad, levantando su teléfono para mostrarle la hora. Soma hizo una mueca ante el brillo de la pantalla, entrecerrando los ojos como un vampiro expuesto a la luz del sol. No. Después de ayer estoy muerto. Ve sin mí, murmuró mientras volvía tambaleándose hacia la cama, ya a mitad de otro bostezo. Pero justo antes de que pudiera desplomarse nuevamente sobre el colchón, Kiyotaka lanzó el anzuelo. ¿Ya te estás rindiendo?, dijo con ligereza. Las excusas son para los débiles. Si eres tan débil, simplemente dilo. No me importa dejarte atrás. Eso hizo efecto.
Soma se quedó congelado a mitad de la caída. Sus ojos se abrieron de golpe, ardiendo con ese fuego competitivo tan familiar. Tú. No soy débil. Ladró, incorporándose de un salto y apresurándose a ponerse la ropa. Espera. No se te ocurra irte sin mí. El aludido no respondió. Dándose la vuelta, salió silenciosamente de la habitación. Oye. Detente. No se te ocurra irte sin mí. Gritó Soma inútilmente, ya que Kiyotaka se había marchado. Apenas 5 minutos después, Soma salió disparado por la puerta principal del dormitorio, completamente vestido, lleno de energía y pareciendo que nunca hubiera estado dormido. Aprender de Ryuen me había dado algunas herramientas, algunas cuestionables y otras efectivas. Provocar a la gente con unas cuantas palabras bien elegidas pertenecía a la segunda categoría. Nunca dejaba de sorprenderme lo rápido que la racionalidad se desmoronaba cuando se tocaba el orgullo de alguien. Soma no era una excepción. Llegó hasta mí tambaleándose en la oscuridad, jadeando. Aquí estás, ¿ya te falta el aire? Pregunté. Cállate, antes de que pudiera terminar, le lancé algo. Lo atrapó por instinto y parpadeó. ¿Un frontal? Sí. Póntelo. Lo demostré ajustando el mío alrededor de mi propia frente. Lo necesitarás si no quieres tropezar, caer en una zanja o romperte un brazo. Un escalofrío visible recorrió su cuerpo antes de que se colocara rápidamente la lámpara y la encendiera. Entonces, sargento, dijo con una sonrisa burlona mientras me hacía un saludo militar exagerado, ¿cuál es el plan? Veamos cuánto dura esa confianza. Empezaremos con algo simple. Primero, calentamiento. Estiramientos y algunas series de saltos de tijera. ¿Saltos de tijera? Soma parpadeó confundido. Sí. Junto con los estiramientos, reducen el riesgo de lesiones. Las lesiones son el contratiempo más inconveniente en cualquier rutina de entrenamiento. 5 minutos de calentamiento son mejores que perder semanas porque te desgarraste algo. Sí, solo sigo tus movimientos, entendido. Comencé la rutina. Soma la imitó. Al terminar, se secó el sudor de la frente. Puf, vale, sí, ya estoy caliente. Bien, dije. Empezamos con algo fácil. Una carrera de 5 kilómetros. Sigue mi ritmo. 25 minutos después. Soma prácticamente se desplomó a mi lado, sujetándose las rodillas, con la cabeza colgando como si fuera una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su respiración salía en jadeos irregulares, formando vaho en el frío aire de la mañana. Esta vez no hice ningún comentario. Finalmente, la respiración de Soma se estabilizó. Se incorporó lentamente, aunque todavía se tambaleaba como un cervatillo recién nacido. Tío, ¿a eso lo llamas un ritmo rela? Se quedó congelado a mitad de la frase. Porque mi respiración no había cambiado en absoluto. Ni siquiera un poco. ¿Sabes qué? Murmuró, dejando caer los hombros en completa derrota. Ya ni siquiera voy a decir nada más, se desinfló como un globo perdiendo aire. Los cambios emocionales de los seres humanos eran realmente fascinantes. Tan rápidos. Tan dramáticos. Siempre entretenidos. Bueno, Soma, dije con calma, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Abrió la boca. ¿Sabes qué? Olvídalo. No puedes elegir. Su rostro se torció en una expresión de desconcierto. La buena noticia, continué, es que en realidad tienes una base bastante sólida. Aunque hay muchas personas capaces de correr 5 kilómetros, no son tantas las que pueden hacerlo al ritmo que acabamos de llevar. Especialmente sin preparación previa. Por un momento, se animó. Entonces volví a hablar. La mala noticia. Mira a tu derecha. Se giró. Observé cómo el ya escaso color de su rostro desaparecía aún más. Había un parque completo de calistenia allí. Mi voz permaneció perfectamente serena. El entrenamiento, dije, apenas acaba de comenzar. ¿De demonio? Jadeó Soma, señalándome con un dedo tembloroso. No, diablo. Eres un diablo.
Se encorvó, balanceándose como si pudiera desplomarse en cualquier segundo. Hay muchos demonios por ahí, jadeó dramáticamente, pero solo hay un diablo, y eres tú. Oh. Diablo. Un nuevo apodo. Últimamente estaba recibiendo bastantes. Le di a Soma una ligera palmada entre los omóplatos y le tendí una botella. Bien hecho. Sobreviviste. Bebe. Un destello de vida apareció en sus ojos agotados. Ah, Dios te bendiga, por fin, la salvación de las garras del diablo, en fin, ¿qué es esto? Ignoré la oración. Una bebida isotónica. Es buena después del ejercicio intenso. Te ayuda a rehidratarte y a reponer electrolitos. ¿Qué? Es buena para ti. Eso es todo lo que necesitas saber. Oh. Genial, supongo. Volvamos. Y así concluyó el primer día del entrenamiento de Soma. El camino de regreso fue lento. Muy lento. El sol comenzó a salir cuando llegamos al dormitorio, y cada pocos metros tenía que asegurarme de que Soma no se desplomara de cara contra el suelo. Cuando finalmente llegamos, lo primero que nos recibió fue un joven sudoroso vestido únicamente con un fundoshi, balanceando una asada con sereno entusiasmo. Isiki. Estaba cuidando el huerto, iluminado por la suave luz de la mañana, tarareando como si aquello fuera lo más normal del mundo. A mi lado, Soma, retrasado por el agotamiento, se frotó los ojos. Una vez. Luego 2 veces. Luego una tercera. ¿Qué? Mis ojos me están traicionando otra vez. No, Soma, respondí. Esta es la realidad. Isiki finalmente se percató de nuestra presencia. Se enderezó, se secó el sudor de la frente y sonrió con el brillo del propio sol matutino. Buenos días, Soma. Kiyotaka. Un saludable entrenamiento matutino es la clave para una mente y un cuerpo sanos. La palabra entrenamiento hizo que Soma se estremeciera como si le hubieran disparado. Isiki, completamente inconsciente del daño psicológico que acababa de infligir, continuó alegremente. Vengan a sudar conmigo. Hay espacio de sobra. Justo cuando el alma de Soma estaba a punto de abandonar su cuerpo por completo, una voz llamó desde cerca. Kiyotaka. Soma. Miren, vean cuántos maduros encontré. Megumi se acercó vistiendo un encantador atuendo de jardinería, completo con un sombrero de paja, mientras sostenía una cesta llena de verduras frescas. Era la imagen misma de la inocencia y la tranquilidad. Era exactamente lo que Soma necesitaba para reiniciar mentalmente. Oh, hola, Megumi. Soma se animó un poco. Tú también estás aquí afuera. ¿Sabes? Añadió con alivio. Esta sí es una escena normal. Gracias. De verdad. Sí, intervino Yuki, apareciendo aparentemente de la nada. Megumi es el soplo de aire fresco de Polar Star. Megumi parpadeó ante el comentario, confundida pero sonriendo. Buenos días, Isiki, Megumi, Yuki, saludé. Buenos días, Kiyotaka. Dijeron Megumi y Yuki al mismo tiempo. Oh. Lo siento por no saludarte de inmediato. Se apresuró a decir Megumi, inclinándose ligeramente. Es que estaba tan emocionada por mostrarles las verduras, bajó la mirada, avergonzada. Soma soltó una risita. No te preocupes por eso, Megumi. Sí, en serio, no le des importancia, añadió Yuki entre risas. Megumi se relajó visiblemente. Justo entonces, el estómago de Soma emitió un fuerte gruñido. Se quedó inmóvil, abrió mucho los ojos y luego se rascó la nuca con una sonrisa avergonzada. Megumi reaccionó al instante, como si hubiera estado esperando esa señal. Con una pequeña sonrisa, sacó una caja envuelta en tela. ¿Qué les parece si almorzamos? Fue como si hubiera lanzado un hechizo de invocación. Ibusaki apareció desde detrás de una esquina como un fantasma silencioso, haciendo un leve gesto de saludo con la cabeza. Sakaki apareció un momento después, ofreciendo un suave saludo con la mano. Marui no estaba por ninguna parte, probablemente muerto en su habitación. Aoki y Sato también estaban ausentes, seguramente enfrascados en otra de sus discusiones. Megumi desplegó la tela y abrió la caja.
Dentro había unos onigiri bellamente preparados, de 3 variedades distintas, cada uno cubierto con diferentes condimentos. Soma se inclinó hacia adelante. Prácticamente se le estaba acumulando saliva en la comisura de la boca. Oh, esto sí que tiene buena pinta. Unos onigiri después de un entrenamiento matutino saben diferente. Hora de comer. Animó Yuki, juntando las manos antes de tomar uno rápidamente. Está buenísimo. Este es de sal y cebollín, ¿verdad? Adivinó con una gran sonrisa. El resto de nosotros también tomó uno. Yo elegí el mismo tipo que ella. Megumi asintió. ¿Sí? Herví solomillos de pollo y los mezclé con una salsa de sal y cebollín. También unté la salsa en el exterior del arroz. Yuki levantó el puño con entusiasmo. ¡Qué rico! Lo salado realmente te despierta. Y Siki tomó uno diferente. Ah. Este es de kombu. Las algas son un clásico para los onigiri. Le dio un mordisco y su expresión se iluminó. Kombu tsukudani y. Queso. El tsukudani se refiere a ingredientes cocidos a fuego lento en salsa de soja y mirin. Así es. Dijo Megumi con orgullo. La dulzura del tsukudani combina muy bien con el queso. Tomé uno para mí. Una agradable mezcla de umami y cremosidad se extendió por mi lengua. Soma agarró la última variedad. Muy bien, veamos qué trae este último. Le dio un gran mordisco y prácticamente gritó. ¡Delicioso! El sabor a ajo es increíble. Yo también tomé uno. En cuanto lo probé, me detuve. Miel. La misma técnica que usamos en la clase de Chapelle. Ella la utilizó aquí e incluso la mejoró. Ingeniosa. Muy ingeniosa. Ese es un onigiri de cerdo con miel y ajo, explicó Megumi. Herví panceta de cerdo hasta que quedó tierna, continuó Megumi, luego la dejé marinando toda la noche con ajo en una mezcla de miso, sake de cocina y miel. Como combina también con el arroz, pensé que podría funcionar como relleno para un onigiri. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa mientras todos comían con un placer imposible de disimular. Sacó otro pequeño paquete de su cesta. También traje té de cebada y té verde. Elijan el que prefieran. Cada uno se sirvió una taza. Yo elegí té verde. En el momento en que dimos el primer sorbo, un coro colectivo de ¡ah! Escapó de la boca de todos. Incluyéndome. Un almuerzo tan simple realmente me había relajado tanto. Y Siki sonrió con complicidad. Esta es la genialidad de la cocina de Megumi. Calma y reconforta a cualquiera que la pruebe. Me encontré de acuerdo. Aunque no estaba cansado ni estresado en lo más mínimo, la comida había traído una sensación de tranquilidad tan profunda que ni siquiera la meditación podía replicarla. Así que la cocina podía afectar la mente de esta manera. Bueno, el Wagyu A5 de ayer había tenido su propio efecto, realmente impresionante. Soma terminó otro onigiri y asintió con admiración. La pechuga de pollo no está seca en absoluto, y el cerdo está súper tierno. Todo está hecho con muchísimo cuidado. Luego añadió, con demasiada naturalidad. ¿Cómo es que nunca haces algo así en clase? Su pregunta golpeó más fuerte que una flecha. Megumi se quedó inmóvil y sus manos se tensaron mientras su expresión vacilaba. Y yo, me pongo muy nerviosa bajo presión, admitió. Sé cuando tengo que cocinar delante de otras personas, mi mente se queda completamente en blanco, y entonces lo arruino todo. Uf. Eso debe ser duro, dijo Soma. Tienes que aprender a relajarte cuando cocinas, Megumi. Dijo Sakaki. ¿Sí? Añadió Yuki. Algún día serás una gran chef y una gran esposa. ¿De verdad lo creen? Las mejillas de Megumi se volvieron rosadas. Antes de que pudiera encogerse sobre sí misma otra vez, extendí la mano y le acaricié suavemente la cabeza. Ella dejó escapar un pequeño chillido, mitad confundida y mitad avergonzada. Megumi, dije en voz baja, sé que esto puede ser difícil, pero cuando cocines, deja de pensar en ello como una prueba o una actuación. Ignora al público. Ignora al juez. Olvida todo excepto a las personas que te importan. Ella alzó la vista hacia mí y parpadeó. Imagina que estás cocinando para ellas, para las personas importantes para ti. Deja que eso te guíe.
Si lo haces, no te quedarás paralizada. Hice una pausa y luego añadí con más sinceridad. Por supuesto, habrá ocasiones en las que tendrás que tener en cuenta a jueces específicos o paladares excéntricos. Pero incluso entonces, cocina primero por tu propio orgullo. Eres una buena chef, Megumi. Sus ojos se abrieron un poco más, brillando, como si no supiera cómo reaccionar ante esas palabras. Por un momento, consideré lo extraño de lo que acababa de hacer. Normalmente, cuando ayudaba a las personas, lo hacía mediante verdades directas o presión deliberada. Cosas que necesitaban, no cosas que querían. Pero esta vez, el consuelo la ayudaría más que la dureza. Aunque me resultara algo desconocido, era el enfoque correcto. Megumi se relajó y sus hombros perdieron tensión. Gracias, Kiyotaka. 5 minutos después, Megumi, que apenas unos instantes antes parecía aliviada e incluso discretamente segura de sí misma, estaba ahora tan rígida como una estatua, con el rostro completamente pálido. Así que, por fin llegó, murmuró Yuki, sin rastro de su habitual alegría. Sí, dijo Ibusaki. Estaba dirigido a todo el dormitorio. ¿Qué es? Preguntó Soma, inclinándose para examinar el folleto que todos observaban. En el brillante papel, un chef sonriente posaba enérgicamente bajo unas letras grandes y alegres. Campamento de cocina de amistad y trabajo en equipo a primera vista, parecía algo acogedor. Para los residentes de Polar Star, era cualquier cosa menos eso. ¿Un campamento de cocina? Preguntó Soma al ver el folleto. Ya sabes, dijo Sakaki, girándose hacia él, como esas excursiones escolares de primaria o secundaria. Viajes educativos donde te vas de campamento y pasas la noche en el bosque. Guardé silencio. No podía identificarme exactamente con eso. Mis propias experiencias con los campamentos habían sido algo diferentes. Durante mi tiempo en ANS, había pasado por 2 programas de ese tipo. El segundo había sido poco antes de marcharme. Lo que me hizo preguntarme brevemente cómo estaría la clase de Orikita ahora. ¿Eh? La voz de Soma me devolvió al presente. Entonces Tsuki también hace cosas así. ¿Y por qué Megumi parece que está a punto de desmayarse? Estaba sonriendo hace apenas un minuto. Yuki cruzó los brazos y su tono se volvió sombrío. Soma, cuando llegas al instituto, este campamento se convierte en el primer verdadero infierno al que se enfrenta cualquier estudiante de Tsuki. Se inclinó hacia él, bajando la voz como si estuviera contando una historia de fantasmas. Llevan a todos los alumnos de primer año a un campamento en la montaña y los someten a brutales pruebas de cocina todos los días. Si no consigues suficientes puntos, te expulsan en el acto. Lo llaman amistad y trabajo en equipo, pero en realidad, se estremeció, es una gigantesca ronda de eliminación. Isiki continuó, con una seriedad poco habitual pese al hecho de que seguía vestido como, o más bien, sin vestir. Este es el verdadero rostro de la educación competitiva de Tsuki. Igual que dijo el director durante la ceremonia de ingreso, aquí es donde comienzan a pulir los diamantes y a separar las piedras. Isiki-senpai, preguntó Aoki nerviosamente, usted fue a ese campamento el año pasado, ¿verdad? Así es, asintió Isiki. Cuando estuve allí, decenas de estudiantes eran expulsados y enviados de vuelta a casa día tras día. Fue realmente duro. Escuché que un año, añadió Ibusaki, expulsaron a más de la mitad de los estudiantes. Para Megumi, ese fue el golpe final. Ya se estaba balanceando ligeramente, pero ahora terminó inclinándose de lado directamente hacia los brazos de Yuki. ¡Ah! Se desmayó. Gritó Yuki. De todos, gracias, por todo, murmuró débilmente Megumi. Megumi. Lamentó Yuki a todo pulmón. Mientras el caos se desarrollaba, suspiré para mis adentros. Así que esta es la prueba. Al menos unas cuantas de mis alcancías deberían sobrevivir. Eso también había formado parte de mis acciones durante el combate. Dijo Soma de repente, hojeando el folleto como si nada de esto tuviera que ver con él. Podemos llevar barajas de cartas y juegos de mesa, pero no consolas portátiles. Entonces su rostro se torció de indignación. Oye. El tiempo para bañarse es demasiado corto. Soma. Exclamó Yuki.
¿Por qué actúas como si esto fuera unas vacaciones en casa de tu abuela? Megumi está aquí diciendo sus últimas palabras. ¿Eh? Se encogió de hombros. Incluso en ese año tan malo, la mitad de los estudiantes sobrevivió, ¿no? Entonces solo tenemos que estar en esa mitad. El dormitorio quedó en silencio. Sakaki, Yuki y los demás lo miraron como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. No se equivoca, dije con calma. Luego lo miré. Aunque, Soma, tu entrenamiento continuará durante el campamento. No lo olvides. Su sonrisa vaciló. Tepu, diablo. Gritó Soma, señalándome con un dedo acusador. No me molesté en responder. Por un momento, el resto del dormitorio solo nos observó con confusión antes de que la tensión se rompiera. Las risas estallaron y disiparon el ambiente pesado que el folleto había provocado. Incluso Megumi, ya recuperada y sentada nuevamente, soltó una débil y avergonzada risita. Isiki observó la escena con una cálida sonrisa. Ese es el espíritu, dijo. Sé que todos los estudiantes de Polar Star que vayan regresarán con una sonrisa en el rostro. La señorita Fumio y yo vigilaremos las cosas aquí. Ustedes solo vayan y den lo mejor de sí. ¿Sí? Superaremos este campamento infernal con excelentes resultados. Las voces se superpusieron unas a otras y la confianza reemplazó al miedo. Y así, el tiempo pasó. Ahora me encontraba frente a una larga fila de autobuses. El que nos habían asignado estaba justo delante, con la puerta abierta, esperando que subiéramos. A mi lado estaban varios miembros de Polar Star, incluido Soma, que estiraba los brazos. Por suerte para él, la hora de salida coincidía con la del entrenamiento, y yo no era tan malvado como para despertarlo a las 4 de la mañana. Muy bien, chicos. Gritó. Vamos rumbo a este campamento infernal de cocina, amistad y trabajo en equipo. Un corte por encima del resto. KTX Food Wars, capítulo 14. Inicio del campamento. El viaje en autobús transcurrió sin incidentes y pasó más rápido de lo esperado. Al poco tiempo, llegamos y comenzamos a bajar. Lo que nos recibió fue un enorme hotel de lujo que se elevaba hacia el cielo. Cerca de la entrada había un refinado letrero grabado con elegantes letras. Hotel Resort Tsuki, Villa Tsuki. Por una vez, Soma estaba en silencio. Inusualmente silencioso mientras contemplaba el paisaje frente a nosotros. «Guau», soltó finalmente Yuki, levantando la cabeza para mirar hacia arriba. «Es enorme. Ridículamente enorme. Justo lo que esperarías de una escuela para ricos», murmuró por fin Soma, observando el edificio. «Claro, tendrían casualmente un hotel gigantesco. Y este ni siquiera es el único», añadió Ibusaki con calma, las manos en los bolsillos. «Todos los hoteles y posadas de esta zona pertenecen a Tsuki». Soma parpadeó. «Vaya. Sinceramente, a estas alturas no creo que nada pueda sorprenderme ya. Operan alrededor de una docena de establecimientos bajo la marca Tsuki Resort», continuó Marui, entrando con naturalidad en modo conferencia. «Muchos graduados terminan trabajando en alguno de ellos. Para este campamento, está prohibido el acceso a huéspedes normales y las instalaciones se readaptan especialmente. Escuché que una sola noche cuesta alrededor de 80.000 yenes», añadió Ibusaki con naturalidad. «Incluso con mis ingresos actuales de más de 1 millón de yenes, alojarme aquí a largo plazo seguiría consumiendo mi dinero rápidamente. 13 noches, quizá 14, y volvería a estar en cero». La perspectiva era algo cruel. 80.000 yenes por una sola noche. Chilló Yuki. Eso es el alquiler de un mes para algunas personas. Los ojos de Soma ya ardían de emoción. «Sí, sí. Para nada estoy sorprendido», dijo, con la voz quebrándose por el entusiasmo forzado. Entonces el ánimo de Yuki cambió instantáneamente. «Espera, ¿y de verdad podemos quedarnos aquí?». Sus ojos brillaron. «Oh, no puedo esperar. Solo si apruebas la tarea de hoy», dijo Ibusaki secamente, extinguiendo su emoción sin la menor piedad. «Buh. Ibusaki, ¿qué aguafiestas eres?». «Soy realista», respondió él. «Ahora dense prisa. La ceremonia de apertura está a punto de comenzar».
Entramos en el hotel y, finalmente, en un enorme salón de baile que parecía más apropiado para la realeza que para estudiantes. El techo se alzaba muy por encima de nosotros, las paredes estaban decoradas en tonos rojos y una alfombra roja atravesaba toda la estancia. Filas y filas de estudiantes llenaban el lugar. Y aún así, reinaba el silencio. Había murmullos, pero no se correspondían con la enorme cantidad de alumnos reunidos allí. Los demás también parecían haberlo notado. Más de 1000 estudiantes se habían congregado en aquel salón, y aún así ningún profesor necesitaba alzar la voz. La presión ambiental era suficiente para mantener a todos en orden. Me encontré preguntándome cuántos de esos estudiantes seguirían formando parte de Tsuki cuando todo aquello terminara. Murmuró de repente Soma, mirando hacia adelante. Entonces su rostro se iluminó. Oh. Oye, Mikumi. Su voz atravesó de lleno la frágil quietud del salón. Varias cabezas se giraron. La chica a la que había llamado se sobresaltó visiblemente antes de darse la vuelta de golpe. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Saludó Esma, agitando la mano con entusiasmo. El rostro de ella se puso rojo al instante. Y Yukira. No grites ese apodo en voz alta. Susurró furiosa, completamente avergonzada. Pensé que te parecía bien, Mikumi. No me parece bien. Su mirada se volvió más afilada, pero entonces notó al resto de nosotros. Y cuando sus ojos se posaron sobre mí, su expresión se torció abiertamente. Oh, ¿no te alegra verme? Pregunté con calma. ¡Qué decepción! Por supuesto que no. ¿A quién podría alegrarle verte? Replicó de inmediato, erizándose. Entonces se dio la vuelta de repente. Solo en ese momento pareció darse cuenta de que todos los estudiantes del enorme salón nos estaban observando. Sin excepción, 1000 pares de ojos se habían vuelto hacia nosotros. El leve murmullo que existía momentos antes desapareció por completo, sustituido por un silencio sofocante. Megumi se tensó visiblemente a mi lado. Sus hombros se encogieron hacia adentro como si estuviera a punto de derrumbarse bajo el peso de toda aquella atención. Di medio paso al frente, cambiando ligeramente mi posición para bloquear parte de las miradas de su campo de visión. No era mucho, pero ayudaba. Al mismo tiempo, aproveché la oportunidad para examinar la sala. Entre el mar de rostros, algunos destacaban de inmediato. Una mirada en particular era intensa, y no estaba enfocada solo en mí, sino también en Esma. Su dueño era un chico que ya había visto durante la ceremonia de ingreso y durante mi shokugeki. Tenía el cabello rubio y los ojos azules, y justo a su lado, igual que la última vez, estaba un chico de complexión más robusta. Luego estaba otra presencia. Nakiri Erina. Sus ojos estaban puestos en nuestro grupo, concretamente en Soma, Mito y en mí. Su rostro no revelaba nada, pero en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista bruscamente, como si no hubiera estado observando en absoluto. Por último, noté a Alice. Era más fácil de localizar que la mayoría. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió ampliamente, me saludó con la mano de manera despreocupada y remató el gesto con un guiño. Ese único gesto juguetón atrajo todavía más atención hacia nosotros de la que ya teníamos, algo que no debería haber sido posible considerando que todo el mundo ya estaba mirando. Yuki se inclinó hacia mí y susurró. Kiyotaka, ¿la conoces? Al instante, todos los que estaban cerca, Soma, Megumi, Ryoko e incluso Mito, centraron su atención en mí. Somos compañeros en una de las clases, respondí con tranquilidad. Nakiri Alice es tu compañera. Chilló Yuki, apenas conteniéndose. Pero entonces, ¿por qué actúa tan amigablemente contigo? Preguntó Ryoko, inclinando la cabeza. Habíamos empezado a llamarnos por nuestros nombres después de que me enseñara los conceptos básicos de la elaboración de bebidas fermentadas el otro día, así que la pregunta surgió con naturalidad. A estas alturas, ya me dirigía por su nombre de pila a todos los miembros del dormitorio. Así es simplemente como ella es, respondí. Por un instante fugaz, una imagen cruzó mi mente, Alice y Yamazawa, juntas. Un escalofrío recorrió mi espalda. No. Era mejor dejar esa combinación en el terreno de la imaginación.
No tenía ningún deseo de enfrentar ese nivel de caos en la realidad. ¿De verdad?, respondieron Yuki y Ryoko al mismo tiempo, claramente sin creerme. Antes de que la conversación pudiera desviarse aún más, una voz resonó por todo el salón, amplificada por los altavoces y captando instantáneamente la atención de todos. Buenos días a todos, comenzó el profesor Chapelle. El efecto fue inmediato. Todo el salón de baile quedó en silencio y, en una sincronización casi perfecta, más de 1000 cabezas se giraron hacia el escenario. Era una escena cuanto menos singular. Ahora les daré una visión general de este campamento de cocina, continuó. Cada gramo de atención presente en la sala se concentró en él. Hoy marca el inicio del campamento de cocina de amistad y trabajo en equipo del Instituto Tsuki. Tendrá una duración de 6 días y 5 noches. Cada día se les asignará una tarea relacionada con las artes culinarias. Estas tareas son diferentes cada año. Para cada tarea, un instructor establecerá un estándar mínimo de aprobación. Cualquier estudiante que no alcance ese estándar reprobará la tarea. Hizo una breve pausa. Y cualquier estudiante que repruebe una tarea será expulsado inmediatamente de Tsuki. El transporte ya ha sido preparado. Hay autobuses esperando para llevar a los estudiantes que fracasen de regreso al instituto, donde su expulsión será procesada formalmente. La mención de la expulsión hizo que muchos estudiantes se estremecieran y tragaran saliva. El profesor Chapelle no se detuvo en sus reacciones. Ahora, continuó con fluidez, con respecto a sus instructores. Para este campamento, hemos invitado a jueces especiales para evaluar su trabajo. Invitados. Algunos murmullos escaparon de entre los estudiantes. Chapelle Sensei no esperó y continuó su discurso. Cada uno de ellos ha apartado tiempo de sus agendas excepcionalmente ocupadas para estar aquí. Por favor, den la bienvenida a estos graduados del Instituto Tsuki. El salón estalló. ¿Qué? ¿Graduados? ¿Se refieren a graduados de verdad? La reacción no era realmente sorprendente. Después de todo, esos antiguos estudiantes, ahora chefs profesionales, habían conseguido superar las probabilidades extremadamente reducidas de graduarse con éxito en Tsuki. Eso por sí solo hablaba de sus capacidades. Mientras la conmoción seguía flotando en el ambiente, un grupo de figuras subió al escenario. Sus pasos eran tranquilos, confiados y capaces de atraer la atención sin necesidad de pedirla. Al frente del grupo caminaba un hombre que parecía rondar el final de la veintena. Su cabello color coral le llegaba hasta el cuello, el flequillo estaba peinado hacia la izquierda y unas gafas de montura fina descansaban sobre su nariz. Lo reconocí al instante. Shinomiya Kojiro. El primer chef japonés en recibir el premio Plus Pol. A mi alrededor, el reconocimiento se extendió con la misma rapidez. Marui se puso rígido a nuestro lado, conteniendo el aliento. Otros susurraron su nombre por lo bajo, con una incredulidad teñida de reverencia. Permanecía al frente del escenario, con una postura relajada pero dominante, y una expresión fría y segura de sí misma. Entonces, de repente, sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si algo hubiera llamado su atención. Sin previo aviso, giró la cabeza y miró directamente hacia nuestra sección del salón. «Tú ahí», dijo con una voz firme y clara. Novena fila desde el frente. El chico con la cicatriz sobre el ojo. Soma parpadeó, sorprendido, y se señaló a sí mismo. «¿Eh? Yo». Shinomiya frunció el ceño brevemente. «Oh, lo siento. No tú». Desvió la mirada una fracción hacia la derecha. «El que está a tu derecha». El chico que estaba junto a Sma se tensó, imitando el gesto que Soma había hecho antes y señalándose el pecho con un dedo tembloroso. «¿Y yo?» «Sí», respondió Shinomiya con indiferencia. «Estás expulsado. Ya puedes irte a casa». Esas palabras marcaron el final de la vida de aquel estudiante en Tsuki. Su sueño de graduarse en esa academia terminó justo allí. Por supuesto, aún podía convertirse en chef. Pero el camino que tenía por delante acababa de volverse infinitamente más empinado, lleno de puertas cerradas y oportunidades perdidas. El cuerpo del muchacho comenzó a temblar. «¿Qué?», susurró, apenas audible. La confusión era genuina.
Hacía apenas unos momentos, el profesor Chapelle había estado explicando tranquilamente la estructura del campamento. No había habido ninguna advertencia, ninguna preparación para una expulsión. Shinomiya no mostró el menor interés por la conmoción del estudiante. Tu producto para el cabello, dijo con frialdad, tiene una fragancia cítrica. Ese olor puede eclipsar el aroma de tu cocina. Mientras hablaba, descendió del escenario y caminó hacia nuestra sección, más concretamente hacia el chico cuyo futuro acababa de truncar. La apariencia es un ingrediente importante, continuó Shinomiya, deteniéndose justo frente a él. Si el chef carece de estilo, los platos resultan mucho menos atractivos. Te recomiendo usar productos sin fragancia en el futuro. Se dio la vuelta, dando el asunto por concluido, como si simplemente hubiera corregido un pequeño error en una hoja de ejercicios. Espere. Gritó finalmente el estudiante, mientras el pánico se abría paso. Por algo así. Solo por una cosa tan pequeña. Shinomiya se detuvo. Lentamente, volvió la cabeza. La mirada de sus ojos era fría, afilada y completamente despiadada. Esa cosa tan pequeña, dijo con rudeza, es suficiente para ahuyentar a los clientes. Dio un paso más cerca y bajó la voz. ¿Estás sugiriendo que debería permitir que algo así arruine mi restaurante? La ira del estudiante desapareció al instante, reemplazada por el miedo. Sus piernas se quedaron rígidas y su garganta demasiado tensa para responder. Satisfecho, Shinomiya se incorporó y volvió a darse la vuelta. Adiós, dijo con indiferencia, pequeño estudiante. Regresó al escenario sin mirar atrás ni una sola vez. El muchacho permaneció inmóvil, desplomado sobre sí mismo, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Había algo que no terminaba de encajarme. Sí, el estudiante expulsado había estado usando un shampoo con fragancia cítrica. Yo mismo lo había notado, pero solo porque estaba a menos de 1 metro de distancia de él. Shinomiya, por otro lado, lo había identificado entre una multitud de más de 1000 estudiantes desde al menos 10 metros de distancia. Incluso con un sentido del olfato absurdamente desarrollado, eso no debería haber sido posible. Lo que solo podía significar una cosa. Aparté la mirada del escenario y examiné los bordes del salón. Casi de inmediato, crucé la mirada con un hombre vestido con un traje impecable que parecía, en todos los aspectos, un empleado del hotel. Cuando observé con más atención, descubrí a más personas como él, apostadas junto a las paredes, cerca de las salidas, mezclándose perfectamente con el entorno. Ya veo. El campamento ya había comenzado. De hecho, había comenzado mucho antes de que entráramos en ese salón. Volví mi atención al escenario. Los ojos de Shinomiya se encontraron con los míos y, por un breve instante, la comisura de su boca se movió ligeramente. No era exactamente una sonrisa, sino una expresión de interés. Sabía que lo había descubierto. Dirigí entonces mi atención a los otros graduados que estaban a su lado. También los reconocí. Misuara Fuyumi, reconocida por su trabajo en la cocina italiana. Sekimori Itoshi, un maestro del sushi. Su sola presencia bastaba para eclipsar la conmoción provocada por la expulsión de hacía unos momentos. Increíble, todos son tan famosos, susurró Megumi, con los ojos brillando. Salen todos los meses en las revistas de cocina. Ah, qué belleza tan rústica, resonó una voz cargada de un encanto exageradamente teatral. Como un delicado trébol blanco floreciendo en los campos. Aquella voz me resultaba familiar. Y desagradablemente familiar, además. Un hombre alto de cabello rubio y longitud media dio un paso al frente con una postura exageradamente elegante. Tenía una mandíbula marcada, un hoyuelo prominente en el mentón y un aire que gritaba autosatisfacción. Antes de que nadie pudiera reaccionar, tomó las manos de Megumi entre las suyas. Debe de ser el destino, dijo con suavidad, que hoy nos hayamos encontrado aquí, querida mía. ¿Te gustaría visitar mi albergue esta noche? Podríamos conversar hasta que la luna sintiera celos. Porque parecía que una versión barata de Konji se había colado en Tsuki. Y, más importante aún, un hombre adulto cercano a los 30 realmente estaba coqueteando tan abiertamente con una chica de 15 años. Aquella academia se volvía más extraña cada día. Y yo,
balbuceó Megumi, completamente sobrepasada. Por favor, suelte su mano, Chef Gotoda. La voz que intervino era fría y transmitía una autoridad inconfundible. El hombre rubio se tensó. Hinako, dijo, aunque soltó la mano de Megumi. Una mujer dio un paso al frente. Hinako. Su presencia era tranquila, pero detrás de aquella calma había algo diferente. Tomó suavemente la mano de Megumi y se colocó entre ella y Gotoda. Lo siento muchísimo, dijo Hinako con dulzura. No quería asustarte. Entonces, como si eso no fuera suficiente, levantó la mano libre y acarició la mejilla de Megumi, ampliando aún más su sonrisa. Vaya, realmente eres adorable, murmuró. Tan linda que podría devorarte aquí mismo. El rostro de Megumi se volvió rojo brillante. Suspiré para mis adentros. Sí. Definitivamente esto se estaba volviendo más raro. Hinako. El profesor Chapelle te está fulminando con la mirada. Vuelve al escenario. Dijo Gotoda presa del pánico, mientras él mismo ya retrocedía en esa dirección. Hinako le guiñó un ojo a Megumi y le dedicó un pequeño saludo con la mano. Por favor, visita mi restaurante algún día, dijo con voz dulce. Jeje, con eso, dejó atrás a una Megumi completamente desconcertada y regresó al escenario. Y entonces, el ambiente cambió. Un hombre dio un paso al frente y pareció que toda la sala se enderezaba a su alrededor. Llevaba el cabello rapado, ojos afilados bajo unas cejas inclinadas como dos V de lado y una presencia sólida e inamovible. Vestía un traje de negocios perfectamente confeccionado que no conseguía ocultar su poderosa complexión. La autoridad se aferraba a él de forma natural. Este era Dijima Jin. El hombre que supervisaba a todos los chefs que trabajaban bajo la marca Tsuki Resort. El responsable de uno de los pilares fundamentales del Imperio Tsuki. No puedo creer que realmente lo esté viendo en persona, susurró Marui, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No por miedo, sino por admiración y respeto. El profesor Chapelle le entregó el micrófono sin ceremonia alguna. Bienvenidos, dijo simplemente Dojima, con una voz firme y autoritaria, a los hoteles Tsuki Resort. Los graduados reunidos aquí hoy son todos chefs ejecutivos o propietarios de sus propios establecimientos. Durante los próximos 6 días, serán tratados como sus empleados. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Lo que significa una sola cosa. Levantó un dedo y lo deslizó tranquilamente por su garganta. Si su trabajo no cumple con nuestros estándares, están despedidos. La emoción que había llenado la sala desapareció al instante, reemplazada por la tensión. Como ya han visto, los instructores pueden expulsarlos en cualquier momento y por cualquier motivo. Les sugiero que lo tengan presente. Les deseo la mejor de las suertes. Eso es todo. Ahora, diríjanse a sus grupos. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, el salón estalló en movimiento. Los estudiantes se apresuraron a salir en masa. Nos separarán a todos, pero buena suerte, chicos. Llamó Ryoko. ¿Sí? Buena suerte a todos. Añadió Yuki alegremente. Nos vemos, dijo Ibusaki con un breve asentimiento. Otra vez estoy contigo. ¿Y cuál es tu problema? La pareja habitual ya había empezado otra discusión. Ah, y no lo olviden, añadió Soma en voz alta, sonriendo. Más tarde tendremos una partida de cartas en la habitación de Marui. Oye. ¿Por qué siempre tiene que ser en mi habitación? Protestó Marui, con aspecto de que su alma había abandonado su cuerpo antes incluso de que comenzara el primer examen. Les dediqué un pequeño asentimiento. Nos vemos luego. Entonces me di la vuelta y me dirigí hacia mi grupo asignado. Esta vez no había ni un solo miembro de Polar Star conmigo. Veamos qué tipo de examen me espera. Llegué a la sala designada dentro del Tsuki Resort, comprobando el número con el de mi asignación. En cuanto entré, múltiples miradas se fijaron inmediatamente en mí. No era una escena nueva. Ocurría todos los días, cada vez que entraba en un aula. Pero la naturaleza de aquellas miradas había cambiado. Lo que antes era una mezcla de burlas abiertas y desprecio apenas disimulado se había transformado en algo diferente. Respeto. Admiración. Y, en algunos casos, cautela.
Todavía había algunos estudiantes que me observaban con hostilidad, aferrándose claramente al resentimiento provocado por mis palabras durante la ceremonia de ingreso. Pero después de los shokugeki, la mayoría de los presentes me veía de otra manera. Ignoré la atención y me dirigí hacia una estación vacía, o más exactamente, un mostrador. El lugar se parecía a un restaurante de sushi modificado para fines de examen. Había varios mostradores de madera distribuidos por toda la sala, cada uno con un espacio de trabajo para el chef en un lado y un único asiento en el lado opuesto, probablemente reservado para el examinador encargado de evaluar nuestro trabajo. Detrás de los mostradores, cuidadosamente colocados en la pared, había una colección de cuchillos. Cuchillos de chef estándar, por supuesto, pero también herramientas especializadas como el yanagiba, el deba y varias más, todas fabricadas con un nivel de cuidado y coste que resultaba evidente a simple vista. Había 25 mostradores en total. Dado el número de estudiantes que ya estaban presentes y el hecho de que seguían llegando más, este no sería un examen individual. Los números apuntaban a un trabajo en grupo. Probablemente en parejas, considerando la disposición de las estaciones dobles. La última característica destacable era una gran cámara frigorífica situada contra la pared del fondo. A través de sus puertas de cristal podía ver pescado conservado bajo capas de hielo. Cuando terminé mi evaluación del lugar, la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró un rostro familiar. En el momento en que la vi, ella también me vio. Piel clara. Ojos rojo carmesí. Cabello plateado y corto. Solo había una persona que encajaba con esa descripción. Nakiri Elise. Así que estaba en mi grupo. Detrás de ella, avanzando con su característico andar despreocupado, venía Kuroki Baryo. Sus ojos entrecerrados me encontraron de inmediato, y algo en su postura cambió como respuesta. Alice caminó al frente con su confianza habitual, una sonrisa arrogante tirando de las comisuras de sus labios, mientras Kurokiba la seguía medio paso por detrás, con las manos en los bolsillos. Parecía que este campamento no tenía intención de ponérmelo fácil desde el principio. Bueno, canturreó prácticamente Alice, con ese tono juguetón al que ya me estaba acostumbrando. Realmente parece que el destino sigue empeñado en reunirnos, ¿no crees? Se acercó y luego se sentó despreocupadamente en el asiento destinado al cliente, o, en este caso, al examinador. Cruzó las piernas con una elegancia deliberada y clavó sus ojos en los míos, claramente divirtiéndose. «Qué afortunado soy», dije con sencillez. Aunque, siendo sincero, no creo que el destino haya leído bien la situación. HMPH. Infló las mejillas de manera exagerada. Me tomo la molestia de saludarte y esa es la respuesta que recibo. ¡Qué cruel! Eres malvado, Ayano Koji-kun. Se llevó una mano al pecho y cerró los ojos como si hubiera recibido una herida mortal, interpretando el papel a la perfección. Cuando abrió un ojo y vio que no había reaccionado, volvió a bufar y murmuró algo por lo bajo que no me molesté en escuchar. En fin, continuó, enderezándose ligeramente. Esta vez, sus ojos rojos se afilaron y perdieron el brillo juguetón. Después de tus pequeñas exhibiciones, quería hablar contigo. Estamos hablando, respondí con indiferencia. Por un breve instante, su expresión seria se derrumbó por completo y fue reemplazada por una confusión absoluta. Luego soltó una suave carcajada. «De verdad que eres algo especial», dijo, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla sobre ambas manos. «Entonces dime, ¿quién eres, Ayano Koji-kun? No puedes esperar que crea que alguien con tus habilidades simplemente apareció de la nada». «Pero no soy único en ese aspecto», respondí con calma. Yukira Soma tampoco tenía reputación alguna antes de llegar aquí. Ella ni siquiera se movió. «No esquives la pregunta. Sabes perfectamente a qué me refiero. ¿Quién eres?» «Soy Ayano Koji Kiyotaka, 15 años, estudiante de primer año de la Academia Culinaria Tsuki». Alice soltó un gemido dramático. «Qué aburrido. Vamos, al menos intenta entretenerme». Toda la seriedad desapareció de inmediato. Ya sabía que no conseguiría nada más de mí. Antes de que pudiera insistir, la puerta volvió a abrirse. Nito Ikumi entró en la sala.
Examinó el lugar con la mirada y sus ojos se posaron en nosotros tres: Alice, Kurokiwa y yo. En el instante en que me vio, su expresión se ensombreció visiblemente. Alice siguió mi mirada y sonrió con malicia. Oh. Parece que la pobre seguidora abandonada de Erina también terminó en nuestro grupo. No hizo el menor esfuerzo por bajar la voz. Los hombros de Mito se tensaron. Apretó los puños, pero se tragó la ira en lugar de estallar. Parece que sí, respondí con neutralidad, siguiéndole el juego. Alice parpadeó sorprendida por mi respuesta y luego soltó una risa, decidiendo rematar el golpe. ¡Qué lamentable! Primero pierde un Shokugeki por completo y luego la apartan como a un perro callejero. Kurokiwa miró entre los tres, aunque su presencia no hizo nada para aliviar la tensión. Uf. Tú. Estalló finalmente Mito, al resquebrajarse su autocontrol. Antes de que la situación pudiera explotar, la puerta volvió a abrirse. Entró una chica de cabello púrpura corto y ojos púrpura afilados. Se detuvo al notar al grupo reunido cerca de mí. Su mirada se posó brevemente sobre mí, evaluándome con cautela, antes de hacer un único asentimiento seco y dirigirse a una estación vacía sin decir una palabra. Después siguieron entrando más estudiantes. Entre ellos, noté otra figura familiar. Esta vez estaba callada, algo poco habitual en ella. Se movía con calma, ofreciendo sonrisas educadas a quienes cruzaba. Sus ojos se encontraron brevemente con los nuestros antes de apartarse. Alice volvió a mirarme y recuperó su sonrisa. ¿Qué te parece una competición? ¿Una competición? Sí, respondió alegremente. Quien consiga una posición más alta hoy gana. Y el perdedor se convierte en esclavo del ganador durante una semana. Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre de cabello oscuro cuidadosamente peinado con raya. Tenía los ojos cerrados y, aún así, parecía perfectamente consciente de todo lo que ocurría en la sala. Habló con calma mientras avanzaba. Por desgracia, eso no será posible. Este examen solo determina aprobado o suspendido. No hay clasificaciones. La sala quedó en silencio. Alice empezó a hacer pucheros al instante. Alice, dije, recuerda las elecciones de otoño. Si ambos llegamos hasta allí, está garantizado que nos enfrentaremos. Sus ojos se iluminaron. Oh, ¿conoces las elecciones de otoño? No es precisamente un secreto. Jeje, muy bien. Se levantó de la silla y se dio la vuelta. Entonces resolveremos esto adecuadamente durante las elecciones de otoño. Estaré esperándote. Ryo, vámonos. Kurokiwa la siguió sin decir una palabra, aunque no sin antes lanzarme una última mirada de evaluación. El hombre que había entrado anteriormente llegó al frente de la sala y se giró hacia nosotros. Buenos días. Soy Sekimori Toshi, jefe ejecutivo y propietario de Jinsai Noa, anunció. Durante este examen actuaré como su empleador y su examinador. Para la tarea de hoy, trabajarán en parejas. Un murmullo recorrió la sala. Sus compañeros ya han sido asignados, continuó Sekimori. Cuando diga sus nombres, diríjanse a la estación que les corresponda. Levantó una carpeta. Antes de que pudiera leer el primer nombre, la puerta se abrió de golpe y entraron dos estudiantes. Uno de ellos tragó saliva de forma audible. Estamos, en el grupo de la muerte, susurró. El otro parecía estar a segundos de desmayarse. Sekimori permaneció impasible mientras ambos avanzaban hasta la última estación vacía. Se volvió hacia ellos con los ojos cerrados. ¿Nombres? Sato Kenta. Tachibana Makoto. Muy bien, dijo Sekimori sin vacilar, con un tono plano y absoluto. Sato Kenta. Tachibana Makoto. Desde este momento, ambos están expulsados. Por un instante, las palabras no fueron comprendidas. Los dos chicos se quedaron inmóviles, con la boca ligeramente abierta y la mirada vacía, como si Sekimori hubiera hablado en otro idioma. ¿Eh? Expulsados. Balbuceó Tachibana. Sus rodillas temblaron visiblemente. Sekimori no los observó con ira ni desprecio. Si acaso, su mirada era indiferente. Han llegado tarde, continuó con calma. En una cocina profesional, la puntualidad no es una cortesía.
Llegar tarde significa interrumpir toda la operación. Eso, por sí solo, es motivo suficiente para la expulsión. Volvió a dirigir su atención a la carpeta, como si el asunto ya estuviera resuelto. Por favor, recojan sus pertenencias. El personal los acompañará a los autobuses. Pero es nuestro primer día, gritó Sato, mientras el pánico finalmente afloraba. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de cocinar. Sekimori hizo una pausa y lo miró. Un chef incapaz de llegar a tiempo ya ha fracasado antes siquiera de tocar un cuchillo, dijo con frialdad. Tsuki no forma excusas. Los miembros del personal, aquellos mismos empleados del hotel que había notado antes, avanzaron sin vacilar. Uno de ellos colocó una mano sobre el hombro de Sato con firmeza, aunque sin brusquedad. Eso es todo, susurró Tachibana con voz vacía. Los dos fueron guiados hacia la salida en silencio. Nadie habló. La realidad del campamento volvió a sentarse sobre todos. Observé cómo desaparecían por la puerta. Esta era la verdadera lección de Tsuki. Un error. Un solo tropiezo. Y desaparecías. Sekimori bajó la vista nuevamente hacia la carpeta, como si las dos expulsiones de hacía unos instantes no fueran más que anotaciones administrativas ya archivadas. Ahora anunciaré las parejas, dijo con serenidad. Escuchen atentamente. El ambiente de la sala se tensó. Estación 1, Ayanoko Hikiyotaka Y. Kawashima Urara. Decenas de miradas se volvieron hacia mí al mismo tiempo. Al otro lado de la sala, la propia Kusida 2-0 parpadeó sorprendida, claramente sin esperarlo. Luego, casi por instinto, enderezó la postura y se giró hacia mí con esa sonrisa pulida y profesional que siempre mostraba frente a una audiencia. Así que nos habían emparejado, ¿eh? El campamento ya estaba completamente en marcha. Pero ahora era cuando empezaba la verdadera prueba.